Las mujeres maltratadas por su pareja y los hijos e hijas de ésta no son entes aislados, sino ciudadanos y ciudadanas que influyen y son influidos por una dinámica colectiva. La sociedad e instituciones públicas van a ser decisivas sus aportaciones para la evolución de los acontecimientos vitales de estas mujeres y sus hijos e hijas. En el momento crucial en que una mujer contacta por primera vez para explicar su historia de maltrato, la respuesta que reciba va a determinar lo que ocurrirá después con ella y con sus hijos e hijas. En este modelo dinámico, la intervención de los servicios especializados es crucial. Una actuación adecuada va a permitir la salida del terror en el que las mujeres se encuentran inmersas. Una actuación inadecuada aboca a mujeres, niños y niñas a una pesadilla y al aprendizaje del sexismo. La gran mayoría alcanza el principal objetivo previsto, mejorar su salud mental y por lo tanto su vida. Terminar con las relaciones de violencia y maltrato y volver a tomar las riendas de su propia vida. No podemos olvidarnos de los y las menores que las acompañan durante este proceso personal, que son capaces de reelaborar los episodios de violencia y reestructurarlos sin que el impacto de la huella psíquica sea tan grave. Del mismo modo, recuperan a la figura materna, que vuelve a ser un factor de protección y seguridad. La actuación con los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género debería ser tenida en cuenta como el principal factor de prevención, ya que tomará el relevo en las futuras relaciones que se gesten en nuestra sociedad. Desde los servicios especializados se debe tener en cuenta la intervención familiar, porque desde el momento en el que la mujer decide contar qué le está pasando, su modelo familiar y los roles que han asumido todos los miembros de la familia cambian. Y es ahí donde es tan importante la intervención jurídica, social, educativa y psicológica que permite un reajuste eficaz del sistema familiar, así como un respeto en los tiempos de recuperación de lo vivido. Todo esto requiere de un trabajo largo, que va despacio pero da su fruto, porque dicho trabajo parte de la realidad personal de cada mujer y a cada realidad le acompaña un proceso distinto. Las mujeres y sus hijos e hijas necesitan de una red de apoyo externa que los y las acompañe durante todo su proceso, generándoles seguridad y confianza. En la actualidad, esto no es lo que está pasando. Las mujeres y los y las menores acuden a un servicio especializado donde se las atiende con la mayor profesionalidad. El cierre de los servicios y la no permanencia del mismo personal lo único que genera es una vuelta atrás en el tiempo y la sensación de volver a empezar continuamente, además de una pérdida importante de mujeres que ya no creen en el sistema que supuestamente se ha creado para protegerlas y acompañarlas. De la misma manera, todos los agentes implicados en la intervención con mujeres y menores víctimas de violencia de género no ven legitimado su trabajo y no les permiten avanzar en la elaboración de protocolos de actuación y redes de apoyo profesional, tan importantes para el verdadero desarrollo integral de la ley. Según la Ley 16/2003 de 8 de abril de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género, ya establece las siguientes medidas. El artículo 44 establece la delimitación de competencias donde corresponde al Gobierno de Canarias la ordenación normativa de los servicios, funciones y centros del Sistema Canario Integral de Prevención de las Mujeres contra la Violencia de Género. El artículo 43 del principio de la distribución de funciones y competencias entre las distintas administraciones públicas canarias responde a los principios de máxima proximidad a las personas usuarias y de atención al hecho insular, garantizando la efectiva descentralización de los servicios, prestaciones y medios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, entendiendo como máxima proximidad los ayuntamientos. El artículo 34 establece el régimen económico, recoge que los centros públicos de asistencia, cualquiera que fuere la administración del que dependan, contarán con un régimen específico dotado de autonomía necesaria para la prestación del servicio público al que están destinados. Y el artículo 18 establece que las subvenciones destinadas de programas y proyectos cuya duración sea superior al ejercicio presupuestario podrán formalizarse en conciertos o convenios de colaboración con financiación plurianual. Los datos de denuncias en el primer trimestre del 2015 del Observatorio de Violencia de Género son los siguientes. En Canarias 485 y en la provincia de Las Palmas 241. A lo largo de los años han existido convenios plurianuales en los periodos de 2004-2007 y 2007-2011 entre el Instituto Canario de la Mujer y el Cabildo de Gran Canaria, y a su vez el Cabildo de Gran Canaria con las instituciones y entidades públicas, como ayuntamientos y asociaciones sin ánimo de lucro. Con ello se consiguió dar estabilidad a los equipos multidisciplinarios y especializados, así como garantizar el derecho a una asistencia inmediata y continua a las mujeres e hijos e hijas en situación de violencia de género, dando respuesta integral en el ámbito social, psicológico, jurídico, laboral y educativo. En la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local se definen las competencias que deben desarrollar las corporaciones locales y no asumir competencias que no cuenten con la financiación adecuada.
Hasta la fecha se ha realizado un convenio de colaboración entre el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Canario de Igualdad, y a su vez el Cabildo distribuye a través de subvenciones a ayuntamientos y entidades sociales. Este convenio se hace de forma anual, teniendo que elaborar y realizar los procedimientos pertinentes de aprobación cada año. Con este tipo de convenio anual, los ayuntamientos reciben la subvención en el segundo semestre del año, por lo cual han tenido que sufragar el coste de los equipos de profesionales del programa de prevención y atención integral de las víctimas de violencia de género durante el primer semestre. Se corre el riesgo que en cualquier momento no se pueda dar continuidad a los equipos por no tener un compromiso o convenio plurianuales, porque no existe un documento oficial en diciembre de cada año con la certificación de la transferencia económica de cada programa. Con la entrada en vigor de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los ayuntamientos pueden asumir las competencias una vez que tengan asignada la transferencia económica por parte del Gobierno de Canarias, con lo cual los equipos de profesionales penden de un hilo o bien de la voluntad política. Las mujeres, sus hijos e hijas y el equipo de profesionales no pueden continuar con esta incertidumbre cada año y con la misma pregunta en diciembre. Por todo lo anteriormente argumentado, las concejalas y concejales, delegadas y delegados del área de mujer o igualdad en las corporaciones locales de la isla de Gran Canaria tienen a bien exponer las siguientes solicitudes. Primero, elaboración y ejecución de un convenio plurianual 2016-2019 del Programa de Prevención y Atención Integral de las Víctimas de Violencia de Género entre el Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria. Segundo, elaboración y ejecución de un convenio plurianual 2016-2019 del Servicio de Prevención y Atención Integral de las Víctimas de Violencia de Género entre el Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos de la isla. Tercero, que se designe la sede del Instituto Canario de Igualdad de Gran Canaria a personal técnico responsable de violencia de género para facilitar la gestión del convenio. Y cuarto, hacer llegar este documento a la FECAM. Sí, la violencia de género es uno de los problemas más importantes que tiene la sociedad actual. Yo creo que la mayoría de las administraciones se han sensibilizado con este problema, tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo como las propias corporaciones locales, y han trabajado en años anteriores en crear este tipo de convenios, este tipo de programas que creo que han funcionado. Sí, es verdad que como a otros convenios se han dotado de una acción plurianual, es bueno que para esto también se resuelva de esa forma, ¿no? Para que le dé garantía a los ayuntamientos y a los propios servicios y a las propias personas, mujeres y niños fundamentalmente, que acuden a este servicio. En ese sentido, creo que por parte del Cabildo se está de acuerdo en esta legislatura en resolverlo, que por parte del gobierno también, y lo que se tiene es que ponerse a resolver y crear estos convenios de forma plurianual que garantice la financiación de la estabilidad de los ayuntamientos. La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que el Gobierno y las comunidades autónomas que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán en el ámbito que a cada uno le es propio los servicios forenses, de modo que cuenten con unidades de evaluación forense integral encargadas de diseñar protocolos de actuación global e integral en casos de violencia de género. Dicho esto, los datos recogidos por el Observatorio de Violencia de Género en Canarias arrojan evidentemente cifras que siguen siendo alarmantes. Cerca de 500 casos en Canarias en el primer trimestre de 2015, de los cuales casi el 50% se han producido en la provincia de Las Palmas. Evidentemente, los equipos especializados que han venido prestando sus servicios en distintos municipios de la isla de Gran Canaria han puesto de manifiesto su preocupación por la incertidumbre que representa la inexistencia de un convenio marco entre el Gobierno de Canarias y los cabildos de carácter plurianual que garantice la prestación de este servicio básico para la sociedad, que realiza una labor sumamente importante en materia de información, de prevención, pero también de asesoramiento y tutelaje de todos aquellos que directa o indirectamente padecen una situación de violencia de género. Ante tales circunstancias, y siendo conocedor que efectivamente es una demanda que viene siendo repetida año tras año por los equipos que se encargan de velar por estas personas, nuestro voto va a ser favorable a la moción. Sí, en primer lugar, vamos, en solidaridad con todas estas personas que son víctimas de la violencia de género en el ámbito familiar, tanto mujeres, hombres como hijos, ¿no?
resultados y la declaración de intenciones. Pero no deja de ser una visión genérica. Sería bueno que esa visión genérica a nivel municipal se llegara a concreciones concretas para que la ley para que la moción no quede solamente en un marco declarativo, sino que se concrete en planes específicos, con objetivos, con actuaciones, con un presupuesto, con una ficha presupuestaria y sobre todo que tenga un carácter preventivo en cuanto a su finalidad. No puede ser de otra manera que apoyar sin ningún tipo de duda la moción que ha presentado, pero invitar a la concreción y no solo quedarnos en el marco descriptivo de hoy. Como concepto de reforma, nuestro apoyo también va a ser favorable, más teniendo en cuenta que los datos que me logran el expediente, en 2014 son 3.733 mujeres atendidas, una intervención de profesionales para menores 645, y en el primer semestre del 2015 pues las cifras no vienen a menos, o sea, da la impresión que esto va a seguir sumando a más, porque ya en el primer semestre cuenta con 2.339 mujeres atendidas. Yo creo que es claro que esto necesita de una actuación urgente. Un poco de esto. Una siguiente punto, que es una moción de comito relativo a la exención del impuesto de bienes inmuebles para el ejercicio 2016. Sí, yo voy a facilitar luego la intervención para... Bien, es un escrito de alegaciones en cuanto a la moción planteada por este concejal respecto al beneficio fiscal, bonificación o exención, en su caso del mismo, a los vecinos que procedan del impuesto de bienes inmuebles, no siendo el mismo admitido a trámite por la Comisión Informativa correspondiente para su votación al pleno que estamos celebrando a día de hoy. Es por lo que primero, con dicha moción se pretende la modificación de la ordenanza reguladora de impuestos sobre bienes inmuebles para aquellos vecinos titulares de un único inmueble que constituya la vivienda habitual. En segundo lugar, para ello debemos analizar los supuestos en que legalmente resulta procedente el establecimiento de beneficios fiscales en los tributos locales. Asimismo, es preciso examinar la normativa para determinar las posibilidades de aplicar dicha medida. Tercero, que el impuesto de bienes inmuebles es un tributo directo de titularidad municipal y es acción obligatoria que grava el valor catastral de los bienes inmuebles, debiendo estar los mismos regulados en la correspondiente ordenanza fiscal, tal y como se establece en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, salvo lo dispuesto en el artículo 59.1. Las entidades locales podrán acordar la imposición o supresión de sus tributos propios y hacer uso de las facultades que les confiere dicha ley. En el mismo sentido, se pronuncia la Ley 58/2003 de 17 de diciembre de la Ley General de Tributos en su artículo 8 y los artículos 73 y 74 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que recoge de forma expresa los beneficios fiscales que con carácter obligatorio o potestativo puedan aplicarse a dicho impuesto. Cuarto, que las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto a favor de aquellos sujetos pasivos que ostentan la condición de titularidad de familias numerosas, titularidades de suicidio, pensiones no contributivas por criterio de capacidad económica, etc. Quinto, el artículo 4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, el municipio, dentro de la esfera de sus competencias, goza de las potestades reglamentarias y de autoorganización, puede aprobar normas que incluyan medidas de protección a la familia más desfavorecida, sin vulnerar las reglas que disciplinan el impuesto sobre bienes inmuebles. Y el principio de igualdad tarifaria contenido en el artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, sin que por ello se vulnere el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Española. Sexto, pues bien, a la luz de los preceptos legales expresamente invocados en este escrito de la doctrina jurisprudencial y mayoritaria, conviene subrayar la vigencia del principio de reserva de ley en el ámbito de la bonificación tributaria, en virtud de la cual no podrá autorizarse ni concederse más bonificaciones que las expresamente contempladas en una norma de rango legal. Al respecto, resulta necesario traer a colación por su plena aplicación el caso de los artículos 73 y 74 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, en los que se enumera de una manera taxativa, que no enunciativa, las bonificaciones que bien con carácter obligatorio y bien con carácter potestativo
conocerse y aplicarse en leyes sobre bienes inmuebles. Cuando como representante de los vecinos de Santa María de Guía asumí la condición de concejal de esta corporación municipal, era y soy consciente de mis capacidades, pero también de mis limitaciones. No por el hecho de jurar por mi conciencia y honor asumir la responsabilidad, se me han transferido todos los conocimientos y destrezas necesarias en las ramas del saber. No por el hecho de jurar por mi conciencia y honor, me convierto en jurista, urbanista, economista, trabajador social, etc. Ni por ciencia infusa de todos aquellos conocimientos necesarios para desempeñar este cargo público. Afortunadamente soy consciente de lo mucho que me queda por aprender. Consideraba y considero que para suplir dichas carencias que ustedes han tildado de ignorancia, estaban y están los técnicos y los funcionarios municipales. De no ser así, para ser concejal, habría que ser un erudito en ramas complejas del saber. Confiaba y confío que cuando presente una moción o una propuesta que adolece de algún requisito legal, sean los técnicos municipales los que me asesoren con la finalidad de reconducir un posible error. No nos podemos quedar con la forma, vayamos a la esencia de la acción política, que no es otra que servir a nuestros vecinos y vecinas, especialmente a aquellos que peor lo están pasando. Es la segunda moción que presento y es la segunda moción que se rechaza por cuestiones formales. Pero entre una moción y la otra existe una clara diferencia. En el procedimiento, mientras en la primera, que era la solicitud de la apertura de la cancha del Colegio de San Juan por las tardes en horario no lectivo, la secretaria de este ayuntamiento me llamó para corregir posibles defectos legales. En esta ocasión, habiendo presentado hace 17 días la moción sobre la exención del IBI a las personas que se encuentran en emergencia social, se recurre a las observaciones de los informes técnicos no para subsanar o modificar una palabra, reducción por exención, sino con la finalidad de utilizar el dictamen de los mismos para intentar ridiculizar y poner de manifiesto la ignorancia legal de este concejal. Ruego en lo sucesivo se abandonen estas prácticas y consideremos a los técnicos y los dictámenes que estos elaboran como asesores y servidores de toda la corporación municipal y no solo del grupo de gobierno. Con la moción se pretendía mitigar la presión y el sufrimiento de aquellos vecinos y vecinas que por su situación económica no pueden afrontar no solo el impuesto del IBI, sino la subsistencia diaria. Consideramos que es un sinsentido que a la vez que el ayuntamiento facilite a un vecino ayudas económicas para que llegue a fin de mes, se le pretenda cobrar el IBI, un impuesto que supera en ocasiones la ayuda que este vecino recibe del ayuntamiento. En las declaraciones realizadas por el señor alcalde a los diferentes medios de comunicación al comienzo de la legislatura, afirmaba que en este momento hay que luchar contra la pobreza. Con esta moción no pretendíamos otra cosa que luchar contra la pobreza. Si no era posible utilizar el término exención, si era posible utilizar el término reducción o subvención. Cuestiones terminológicas que no deben desviar la atención del objetivo. No es de recibo que el uso de una u otra palabra impida que prospere una moción que materializa el objetivo que el propio alcalde ha formulado. A la pobreza no se le combate con titulares de prensa, sino con acciones concretas. Comenté en un pleno anterior que la política no solo debe sustentarse en lo legal como es prescriptivo, sino también en lo ético y en lo estético. De nuevo se vuelven a recurrir a lo legal para bloquear una moción y de paso calificar a este concejal como un lenguaje soez e insultante en los medios de comunicación, tildándolo de demagogo, ignorante y con el eufemismo de que falto a la verdad, que es la clara definición y literal de mentiroso. Si falto a la verdad, he faltado con los datos y con las cifras y las situaciones que ustedes me han proporcionado. Solo me he limitado a transmitir a los vecinos aquello que ya en las actas de las sesiones plenarias se refleja. Cuánto cobran concejales del grupo de gobierno, o ponerme a que concejales que tienen dedicación exclusiva parcial puedan compatibilizar con otra actividad económica para aumentar sus ingresos, manifestar mi disconformidad con que se cobre 250 euros por comisiones de gobierno, pedir un espacio en la revista municipal para la oposición, solicitar la apertura de la cancha del Colegio de San Juan, solicitar el césped para el campo de fútbol de Montaña Alta, solicitar la reposición de la cochera de la piscina municipal que está en mal estado, las alteraciones entre los presupuestos y lo presupuestado y lo gastado por la Sociedad Municipal de Deporte, la diferencia entre lo presupuestado y lo gastado en festejos durante el 2014, del remanente de la partida de familias necesitadas en nuestro municipio, preguntar si se cobra algún servicio municipal con aviso de recibo y no por transferencia bancaria, solicitar el traslado de los contenedores que están frente al centro de salud de línea que dificultan la visibilidad de los conductores de los peatones que cruzan dicho paso, preguntar cuántos informes sociales y solicitudes de DSI se han realizado. Estas, entre otras cosas, han sido las intervenciones del concejal socialista hasta la fecha. Lamento que el espejo que he puesto delante del grupo de gobierno refleje una imagen que parece no les agrada. Pero a eso no se le llama demagogia.
A eso se le denomina hacer oposición, que es controlar la acción del grupo de gobierno, hacer propuestas e informar a los vecinos. Ojalá todos los errores que cometan a partir de ahora sean de carácter terminológico, por realizar propuestas encaminadas a favorecer a los que peor lo están pasando. Me preocuparía más no haber ejecutado un presupuesto de ayudas económicas a familias necesitadas, dejando un remanente de 42.391,95 euros, o gastarme en festejos 191.332,98 euros. A la política no venimos a presumir de los reconocimientos, sino a trabajar por el bienestar de los vecinos. Algo que vamos a seguir ejerciendo con la mejor de las intenciones y siempre desde el respeto. Muchas gracias. Pero al final he hecho un alegato, pero la propuesta que se trae al pleno, la moción, pues claro, hablado de toda la gestión política, me parece bien, es, la moción de orden es que sobre la cesión del impuesto de bienes inmuebles para aquellos vecinos que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. Primero, reciban ayuda de emergencia social por parte de este ayuntamiento, y segundo, que tengan a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo, sin ningún tipo de ingreso, que sean propietarios de un inmueble cuyo valor total esté por debajo de 20.000 euros y que no tengan que realizar la declaración de la renta porque sus ingresos son inferiores al mínimo establecido. Esto es la moción, luego lo otro no voy a entender. Con respecto a la moción sobre la exención del impuesto sobre bienes inmuebles para el 2016, este grupo de gobierno obviamente es consciente de la difícil situación económica por la que atraviesan algunas de nuestras familias, que en ocasiones les impide hacer frente a sus obligaciones tributarias. Desde el anterior mandato se han tomado acuerdos para aliviar dicha situación, pudiendo citar, entre otras, la reducción del tipo impositivo del IBI urbano al mínimo que permite la ley, el permitir el pago a través del fraccionamiento de la deuda, la fórmula de aplazamiento de los tributos municipales, etc. No obstante, teniendo en cuenta el informe de intervención municipal de este ayuntamiento, donde se recoge que dicha moción no se ajusta a la ley, ya que las situaciones que se plantean, en la misma como causa de exención de este impuesto no están contempladas en el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ni tampoco en la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de diciembre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas el 29 de diciembre del mismo año. Boletín Oficial de la Provincia número 167. Por todo ello, este grupo no va a entrar en el debate de esta moción. Bien, este tipo de moción se ha presentado en varios ayuntamientos, no solo de Canarias, sino también del territorio venezolano. Hemos realizado momentos difíciles, hubo revisiones del padrón por parte de la administración de una conferencia, por lo cual los valores catastrales se subieron, y eso en un momento en que estalló la crisis pues, ha perjudicado a muchos vecinos. Se ha hablado de bonificar en función de los ingresos, de si perciben algún tipo de ayuda, de si están en función de los informes sociales en alguna causa que comprometa su ingreso o en función del propio valor de la vivienda. Incluso en el Ayuntamiento de Las Palmas se llevó una moción de este tipo. Yo creo que el concejal lo que quiere hablar en el fondo es de bonificar ese impuesto, ¿no? Si la terminología no ha sido la más acertada, pero yo no sé si cabe aquí una enmienda transaccional en el que se pueda cambiar la exención con la bonificación. Si eso es así, yo la propondría, creo que es una moción interesante que al menos se debe estudiar y se debe buscar una salida si posible. Gracias. En primer lugar, a mí me gustaría felicitar al concejal del Partido Socialista por la exposición que ha hecho. Es la primera vez en que este concejal felicita a un concejal del grupo del Partido Socialista por una exposición, y yo traía preparado un argumentario para hacer referencia a esta cuestión. Y personalmente he de decir que se ha quedado chico ante lo que ha expresado Manolo. Yo suscribo todas y cada una de las palabras que has indicado en la mañana de hoy.
todas y cada una de ellas. Y solo añado una cosa, que es la parte final de mi parte expositiva. Yo creo que es importante el consenso. Y un elemento que hubiese sido sumamente interesante en la comisión informativa, en vez de enfrascarnos tanto en lo de si procedía o no procedía traer a dictaminarla para traer a la sesión plenaria, hubiese sido mucho más interesante para todos los vecinos y vecinas de este municipio decir que la dejábamos sobre la mesa y que íbamos a hacer un estudio para ver si podíamos bonificar al 95 o al 90% a esas familias numerosas y buscar un entente que permitiera que eso que recogía la moción pues tuviera un traslado directo para los vecinos y vecinas del municipio de Santa María de Guía. Evidentemente la moción en sus propios términos no la podemos aprobar porque es ir en contra de la ley, pero el trasfondo, y en eso estoy de acuerdo completamente con don Fernando, el trasfondo sí era una cuestión que nos correspondía a nosotros y nos correspondía el día de la comisión informativa y nos enfrascamos más en cuestiones meramente formales si la atraíamos o no la traíamos a pleno que en la cuestión de fondo. Por tanto, felicitarte Manolo, reitero esa felicitación y suscribo todo cada una de las palabras que has dicho. El voto por mi parte no puede ser otro, trayendo la moción en esos términos, que la abstención, pero animo a todos los grupos políticos en este salón de pleno a que retomemos esta cuestión y miremos de qué manera podemos establecer una bonificación para esos vecinos que se encuentran en esa situación descrita por Manolo. Muchas gracias. Y poco me queda que añadir. Claro de que no se puede votar a favor de la moción presentada, aunque sí al fondo de la misma. No vamos a tener mi apoyo también a la posición de Manolo, suscribo sobre todo el alegato, digamos, final que hizo, y no trato de entender la posición del grupo de gobierno en este caso, donde acaba de presentar ahora mismo una moción para la ayuda económica básica de todas las personas necesitadas, pero en cambio, cuando tenemos un gran problema, por un lado se reconoce que las valoraciones catastrales están por encima de los precios de mercado, y eso en sí mismo va contra la ley que la regula, y no tratamos de resolver este problema de que muchos vecinos lleguen a un mes donde no pueden comer y quieren pagar la contribución. No podemos decir otra cosa sino, Manuel, apoyarte, que el grupo de gobierno estas cosas se consensúen, que los técnicos municipales apoyen esa deficiencia que podemos tener por falta de conocimiento en algunos aspectos, y que, no sé, que este buen rollito de los plenos, digamos, se lleve también en el consenso de los temas que le afectan a los ciudadanos y sobre todo a los que peor están pasando. No, pues ya está dictaminada por la comisión informativa. Es ahí donde habría que plantear. ¿Votos a favor de la moción? Yo me voy a abstener porque soy consciente de que se ha cometido. ¿Votos a favor, Manuel? No hay ningún voto a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vamos a la siguiente moción. En esta ocasión es del grupo mixto, que ahora es del Partido Popular, y es relativa también al IBI. Sí, no, la propuesta de acuerdo se contiene exactamente, o sea, se hace una petición en la que se establezca el tipo mínimo de gravamen para los bienes de naturaleza rústica del 0,3%, y en segundo lugar se solicita que se inicien los trámites para la revisión de la ponencia de valores. Eso a grosso modo sería la parte o la propuesta que se contiene en la moción. Yo, en cuanto a lo que sería el argumentario, señor secretario, se lo pasaré igualmente, comentar lo siguiente. Decía el señor alcalde en la sesión plenaria de julio del 2014 lo siguiente: la ponencia de valores del municipio de Guía, realizada en el año 2007, valoró sobre especialmente los bienes urbanos, inmuebles urbanos, no los rústicos. La ponencia, por un lado, fijó el valor del suelo en función del valor del mercado del solar y de la ordenación de la parcela. La ponencia de valores no entró a cuantificar el valor del suelo rústico, solo estableció que para los bienes inmuebles, el suelo rústico que tenga una vivienda, el valor catastral de esta corresponde al valor de construcción de la casa, es decir, al 50% del coste de fabricar una vivienda. En definitiva, decía, los suelos rústicos no están sobrevalorados como sucede con los suelos urbanos. Nuestra propuesta, se refería, recoge las medidas para solucionar la sobrevaloración del suelo urbano. Una medida directa, bajando el tipo de gravamen, y en segundo lugar solicitar la revisión de la ponencia de valores para adaptar el precio del suelo urbano al mercado inmobiliario y resolver definitivamente el valor
decisión de la ponencia de valores no va a modificar el valor